5 a 10 por Nueva Vida. Hola Puerto Rico, ¿qué tal? Buenos días, 8:32 en la mañana. Está muy interesante esta información de los profesionales de la salud que comienzan a hablar acerca de la dificultad o del peligro de que no se reabran, o los beneficios, por otro lado, ¿no? De que se abran las escuelas. La pérdida de la socialización entre pares, así como la falta de interacción con maestros y los obstáculos para el desarrollo de destrezas como la convivencia, el liderazgo, la negociación y la empatía han puesto en riesgo durante el pasado año la salud emocional y psicosocial del estudiantado. 5 pediatras coincidieron en que hay que rescatar el bienestar de los niños y jóvenes a través de las clases presenciales y que no se debe postergar más. Por ejemplo, estas expresiones a continuación dicen: estoy de acuerdo con que se abran las escuelas de forma paulatina. Desde el punto de vista pediátrico y salubrista, el neurodesarrollo de los niños se ha visto limitado. Esto que se refiere a las destrezas motoras y sociales que los niños desarrollan interactuando con otros niños. No lo van a lograr con una computadora, eso señaló el pediatra Mario Paulino Payano al destacar la alta incidencia que él ha detectado de depresión y ansiedad en menores. Estas expresiones surgen en medio de opiniones encontradas sobre el inminente reinicio de clases presenciales luego de que el gobernador Pierluisi firmara la orden ejecutiva que ya conocemos. Los alumnos de kinder a tercero, quienes cursan el 12º grado y los que pertenecen al programa de educación especial serían los impactados en esta primera etapa de reinserción a las clases presenciales. Entonces, dice el también jefe de práctica médica del Hospital Ashford en Condado, destacó que a pesar del bajo nivel de pacientes pediátricos que se han contagiado con el virus, los departamentos de educación y salud deben garantizar planteles escolares seguros para evitar un repunte de casos que coloque en riesgo la vida de menores y adultos. Fíjate que interesante, ¿no? Destacó que es muy bajo el nivel de pacientes pediátricos. Ahora bien, por otro lado, tenemos a los psiquiatras también expresándose. La Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes alerta ayer la importancia. Ambos grupos fueron ayer. Se expresaron de manera individual a la misma vez. La importancia de velar por la salud mental de los estudiantes en el regreso a la escuela presencial que se prevé arranque la próxima semana. El regreso de las clases presenciales es un paso importante para el comienzo de una nueva normalidad en nuestra sociedad, pero algo importante es reconocer que nuestros niños, adolescentes y el personal escolar regresarán a una escuela muy distinta a la que dejaron aquel viernes 13 de marzo del 2020. Expresa el presidente de esta organización, Mario González. El regreso a la escuela será un periodo de ajuste para todos. Ante el riesgo que esto conlleva, debemos estar listos para enfrentar cualquier reto, dice aquel que pueda afectar la salud mental de estudiantes, personal escolar y la comunidad. Evitar conocer los protocolos y planes específicos para manejar urgencias y emergencias de salud mental. O sea, está planteando, ¿verdad?, un tanto distinto a los pediatras el asunto emocional del estudiantado cuando regresen. Me siento bien orgulloso de que Angie González desde el verano del año pasado lo esté diciendo. Sí. Como profesional, precisamente enfatizando la parte de la salud mental, claro, y emocional de los niños y jóvenes. Esta emisora está en récord gracias a los recursos que tiene, y Angie está en récord desde hace mucho tiempo, y Liz Millán también. Que ahora la prensa esté cubriendo y estos grupos importantísimos que crean opinión pública estén hablando, me parece extraordinario, porque los psiquiatras no habían dicho esta boca es mía, y los pediatras tampoco, a nivel público. Que lo estén haciendo en esta etapa a punto de haber una reapertura, me parece extraordinario, porque no solamente un epidemiólogo debe tener la voz absoluta de si se hace algo o no, sino que la parte médica es multisectorial y que incide en cómo un país debe moverse. Y ya que tanto psiquiatras como pediatras lo están haciendo, añaden un componente importante en esa opinión pública que se crea. Lo que entiendo con esto también, compañeros, es que se le impina la cuesta al gobernador en la parte, porque cuando abramos las líneas, yo creo que maestros y padres van a estar de acuerdo con, me parece, con lo que ellos plantean desde el punto de vista de salud mental.
Yo creo que la preocupación de los padres ha sido más la planta física, la calidad de la planta física de la escuela, las condiciones físicas de la escuela para enviar a los niños, ¿no? No sé cuántos padres han cimentado su negativa estrictamente en la parte de un posible contagio. No sé si ustedes lo tienen más claro, pero en el análisis de lo que escucho, si hay padres que su análisis es la parte del contagio, pues son los más que tienen que escuchar ahora a los psiquiatras y a los pediatras. Sí, exacto. Porque son una opinión demasiado importante. Yo tengo la impresión de que la mayor parte de los padres están preocupados por el contagio. Por el contagio, no por la planta física de la escuela. No, por el contagio. ¿Es por el contagio? Sí, es por el contagio. Pues se hace más relevante lo que estos profesionales están diciendo. Sí, porque con la planta física fue lo que ocurrió con los temblores y aún así los enviaron. Y ahí sí que con relación a la planta física habían riesgos. Y a algunos les tomó tiempo aceptar, ¿verdad?, que su hijo iba a estar nuevamente en un plantel, aunque no hubiese sufrido impactos, que fue acá en el área metro, no sufrimos el mismo daño en nuestras estructuras como allá. Y hubo padres que se quedaban, decían escuelas que los padres se quedaban en el estacionamiento. Les tomaban meses sentados allí por si acaso venía un temblor. Imagínate esto ahora con esto de la pandemia. Para mí es el contagio y no la planta física. Pero la parte del contagio, un año después, ya sabemos lo que ha ocurrido. Ya hay miles de personas con la vacuna. Hay un sector de los maestros importante con la vacuna. No todos, pero ya muchos la han recibido. Y el nivel de contagio está más bajito. O sea, ¿de dónde se basa una preocupación centrada estrictamente en contagio? Contagio, sí. ¿Será niños? Es una pregunta que estoy haciendo con el mayor respeto, obviamente. ¿Será que piensan que niños los traen de sus casas, de sus abuelos, sí, de algún eso es lo que yo he escuchado que dicen. Sí. Pero hasta ahora, la mayoría que se ha contagiado de COVID no ha muerto. La mayoría ha pasado, ¿verdad?, el proceso y están vivos. Un pequeño sector es lo que dice la data. Todos estamos de acuerdo en que una sola vida que se pierda es... Claro, es mucho. Es mucho. Pero en términos estadísticos, para que un país se mueva, tenemos la mejor data, bajita, bien bajita, para que podamos continuar con lo demás. Es muy interesante que médicos están encontrándose, ¿verdad? Ahora estamos en el punto de que los epidemiólogos están encontrados con los pediatras y los psiquiatras pediátricos en este tema. Correcto. Pues eso es lo que tenemos. Y la prensa dándole foro a estos médicos, porque tal vez parte de los miembros de la prensa también están, ¿verdad?, agarrando el golpe del asunto de las escuelas. Claro. Porque muchos de ellos son padres también. Hijos? Claro. Entonces, ¿verdad? Tengo el feeling de que hay una buena parte de la población que comienza a decir, sí, esto hay que cuadrarlo. Ahora, ¿cómo los padres lo reciben? O sea, cuando escuchan una noticia como esta, cuando psiquiatras de niños y adolescentes y pediatras dicen, hay que abrir. Esto es bueno para el plan del gobernador, de hecho, ¿no? ¿Cómo los padres lo reciben? ¿Cómo lo evalúan? Quisiera escucharlos en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo reaccionan al tema? Y que sean sinceros, Fernán, en una pregunta. Me voy a atrever a hacerla. Ajá. Si tú tienes miedo, no del niño. Si tú tienes miedo de ti. O sea, no me hables del abuelo, no me hables del tatarabuelo. Háblame de ti. O sea, tú tienes miedo, o sea, no está mal tener miedo, en el sentido de que si lo tienes, pues confiesa que lo tienes. Lo que estoy tratando es de que podamos ser lo más transparente posible y sinceros posible, en no buscar una excusa que suene bonita, pero en el fondo, lo que tengo como papá es miedo de yo contagiarme y de yo morir, pero no me atrevo a admitirlo. Y yo creo que para el proceso sería espectacular que podamos admitir cuando tenemos miedo que lo tenemos. Si yo tuviese miedo lo diría y agarraría la crítica de quien sea, pero si tuviera miedo y esa fuera mi realidad, yo lo diría. Entonces, en este proceso, para poder entender mejor a los padres, si genuinamente el miedo que tienen es de ellos o del niño, es un llamado a la sinceridad. Sí. Porque no está mal si tienes miedo, papá o mamá, si tienes miedo de ti, no está mal que lo admitas, no está mal. Claro. Es tu derecho decir, mira, tengo mucho miedo y por eso no los envío.
Así, eso es todo. 787-993-9700. En ruta, buenos días. Ay, buenos días, muchachos. Lo que pasa es que soy maestra y creo que no puedo participar, ¿verdad? No, puedes participar. Sí. Medular tu opinión en esto. Gracias. Pues mira, yo creo que ambas cosas, temor, ¿verdad? Porque nosotros humanamente nos estamos exponiendo tanto los maestros como los niñitos. Y es algo que tú no sabes, ¿verdad? Lo que pueda pasar. Estoy de acuerdo con que reabran las escuelas y estoy también muy consciente de que nosotros los maestros queremos que los niñitos regresen porque los necesitamos. Yo necesito a mis nenes y también quisiera que el gobierno también nos asegurara a nosotros un salón seguro, Juan Carlos. A mí me encantaría invitarlos a ustedes a mi salón para que ustedes nada más vean y observen. Simplemente eso me encantaría. Y le oro a Dios que alguien adoptara mi salón de clase, porque es bien deprimente. Así están todas las escuelas. Y entonces los papás nos entregan a los niñitos en nuestras manos bien. Y nosotros queremos entregárselos nuevamente en las tardes a los papás bien. Maestra, Y cuando los pediatras se expresan, ¿verdad?, a favor de la reapertura y los psiquiatras pediátricos también, ¿cómo le cae esa opinión de estos médicos, de estos doctores? Estoy de acuerdo porque si los niñitos, si nosotros los adultos necesitamos relacionarnos, los niñitos también. Cuando yo en ocasiones reparto tareitas con ellos, estilo servicarro, lo hago agrede para que ellos se vean, aunque sean montados en el carro con los papás, para que ellos se saluden, porque ellos se conocen desde kinder. Y es una alegría para ellos. Y a veces se quitan las mascarillas en los carros. Y yo, no se las quiten. Porque son maestra, chiquitos y no saben. Pero sería, ¿verdad?, bonito que ellos regresaran, pero también que nos aseguraran, ¿verdad? Porque es algo muy normal, muy humano. Y tanto para los papás como los niñitos y nosotros los maestros. Por eso, usted como maestra esta mañana está acudiendo a mi llamado de la sinceridad y reconoce que usted en lo personal tiene miedo. Sí. Tanto Okay. por los niñitos, Como los por papás usted. y nosotros también. Como por usted, muy bien. Agradezco ese corazón tan lindo, tan transparente, que es lo que estamos buscando. No está mal admitir que se tiene miedo. Y vamos a más, vamos a ver ¿verdad?, cómo nos siguen reaccionando los padres en esta hora. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, amén. Yo soy madre, pero soy abuela y tengo a cargo dos menores. Lo que me pregunto es por qué razón, apenas faltando 2 meses para terminar las clases, por qué razón entonces quieren exponer a los niños a que se puedan contagiar, porque acuérdate que ahora mismo los adultos son los que están jangueando y en diferentes partes de lugares. Entonces, ¿quién le asegura a uno que un padre no contagie a un niño y el niño entonces se contagie a los demás? Abuela, ¿usted tiene miedo de que un nieto suyo la contagie si va a la escuela? No tengo miedo porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Lo que yo quiero es, mira, si se supone que haya un protocolo, si un niño va al baño, ¿quién me asegura a mí que cuando mi nieto entre a ese baño va a haber una persona para desinfectar el baño? Okay. La escuela tendría que tener suficientes personas trabajando. Entonces, otra cosa es que al abrir la escuela donde está mi nieto, tiene que estar las 8 horas completas en el salón. Puede salir nada más que a buscar su comida y volver al salón. Entonces, no, distanciamiento, ¿cómo entonces ellos van a interactuar con los demás compañeros si no pueden jugar, no los pueden tocar? Bueno, Eso es peor que estar en la casa. Se supone que el protocolo que se establezca provea para todas las áreas de preocupación suya y que sea funcional. Yo entiendo, ¿verdad?, las preocupaciones de ella, pero se supone que lo que se establezca vaya en miras a protegerlo y que
ese interactuar, porque el mero hecho, aunque tenga el amiguito a 6 pies, lo está viendo físicamente. No es lo mismo estar encerradito en la casa. Creo yo. Que cualquier niño de ver a su compañerito, de hecho, hemos escuchado testimonios de nenes que se encuentran con amiguitos y se echan a llorar. Sí. En el contexto de reuniones que padres han organizado, ¿no? Claro, claro. Para que se vean, a veces de carro a carro, y se emocionan. Pero ¿será que estos niñitos, en el caso, ya no la tenemos en línea, pero en el caso, o sea, sus nietos entonces no han salido de la casa nunca? Lo planteo, y lo he planteado antes, porque es que yo sé que no son todos, pero miren las farmacias, miren los fast foods, mira las megatiendas, mira las góndolas. O sea, lo que estamos exigiéndoles a la escuela, que creo que está bien, que es correcto, no se lo exigimos a los centros comerciales, exactamente como le estamos planteando. Claro. Y esta discusión de este tema nos lleva en esa línea a que creemos conciencia. ¿Por qué lo exigimos solamente en un lado, cuando muchos otros no? Ni siquiera nos pasa por la mente. No. Ni siquiera pasa por la mente. Es parte de educar. Sí. Yo creo que por eso la discusión de estos temas es buena. Sí, hay un anhelo tan grande de los niños regresar. En el CIE se hizo hace poco el Día de la Amistad, Servicarro. Los padres llevaban a los niños y estaban todos sus maestros afuera, con distanciamientos, con globos y chocolate, y le repartían a los niños cuando pasaban en los carros. Y las cosas que allí se dieron fueron emotivas. O sea que ese deseo de compartir, de regresar, mira, es más, si no amabas la maestra, ya empezaste a amarla, porque es que fue como que una lección de vida para todos. Correcto. Para todos. Y yo creo que aquí los pediatras, creo yo, ¿verdad? Este es mi punto de vista. Lo que prevén es un daño permanente, porque hay niños que no van a poder lidiar, ya niños que están pasando por estados depresivos y demás, que esto les va a tomar tiempo salir de allí. Correcto, sí. Y yo creo que eso no da abasto. Los psicólogos ya ustedes escuchan, están casi todos llenos. O sea que qué fuerte lo que está pasando. Se han dado cuenta que perdonen que molesto tanto con esto, pero es que ustedes se han dado cuenta que hay farmacias y supermercados que la distancia entre una góndola y otra es ninguna. Sí. ¿Sabe? Y nadie dice nada. Y esos centros son con aire acondicionado. Y los niños están acompañando a sus padres en ese proceso de estar en esa tienda, porque no los pueden dejar solos. No, y también para salir a algún sitio. Claro. O sea, entonces en este caso estamos hablando, muchas escuelas pueden estar abiertas, con puertas y ventanas abiertas. No sé, todavía no logro entender del todo ¿verdad? La preocupación. Entiendo, pero hay detalles que no entiendo. Buenos días, papá, mamá. Dios bendiga. Buen día. Amén. Hello. Sí, adelante, te buen día. escuchamos. Te escuchamos. La preocupación está, como dijo la abuela anterior, no es en los niños, porque yo tengo amistades que yo no soy epidemiólogo, primero, gracias al Señor. Tengo amistades que son médicos, pediatras, y el porcentaje de niños, pues ellos no os dicen que son asintomáticos, y yo no sé cómo manejan esa data, pero por lo menos los míos no se han enfermado. Y ha compartido con otros compañeros y tampoco se ha enfermado. Pero los adultos que vienen y tienen contacto, pues ellos pueden estar enfermos y como pueden enfermar a otra persona. Ahora, no falta realmente 2 meses, porque el mes de febrero de mayo, son 2 semanas. Se va a Semana Santa y la preparación de los exámenes, cuando en realidad lo que hay es un mes literalmente de clase. ¿Cuál es la prisa de hacer algo no organizado a esperar al agosto? Esa es mi opinión, que deberían de esperar ya el periodo de agosto y no abrir apresuradamente ahora porque quieren salir de los niños y llevarlos a la escuela. Bueno, puede cambiar esa fecha de mayo, mitad de mayo. O sea, el gobierno tiene el poder de decir, bueno, como hemos perdido tanto tiempo ya en este proceso, marzo, abril, mayo completo y junio, supongamos. Ahí tienes un semestre, ahí tienes 4 meses. Es que el verano deberían eliminarlo. Y las clases, o sea... Entonces, la Semana Santa hay que eliminarla también. Ahora, ¿con cuántos adultos interacciona un niño en una escuela versus con cuántos adultos interacciona un niño en un fast food, en una farmacia y en un supermercado? O sea, ¿con cuántos niños un estudiante va a interactuar en una escuela? ¿Con el maestro? ¿Con quién más? ¿Me explico? O sea... Perfectamente.
Perfectamente. No sé, yo creo que la matemática, digo, y claro, los que no han sacado a sus niños en todo un año a ningún lugar, a ningún supermercado, a ninguna farmacia, a ningún fast food, ok, pero yo veo muchísimo, una buena cantidad de ellos. Claro. Entonces ahí sí hay una interacción con adultos y muchos. En áreas cerradas, de aire acondicionado, con ningún distanciamiento, tocando todo el mundo cosas. Y en las escuelas estoy entendiendo que mi hijo va a tener contacto con una maestra. Por eso es importante que lo que estos profesionales están haciendo lo digan públicamente y la prensa lo publique, porque empieza a tener un impacto en la opinión pública. Sí. Al no haber escuchado solamente más que la parte epidemiológica y la parte del contagio, pero cuando ahora los psiquiatras y los pediatras están diciendo, papá, mamá, tienen que regresar porque tú te sientes seguro de tenerlos en la casa, pero emocionalmente tu hijo está recibiendo un daño que puede ser permanente. Y que a lo mejor tú no estás viendo. Entonces yo quiero un hijo mío sano, no solamente físicamente, yo lo necesito sano emocionalmente también. Como papá tengo que empezar a flexibilizar mis posturas porque yo quiero una salud integral, no solamente física, que no tiene COVID, pero está deprimido, pero no tiene COVID, pero tiene otras situaciones emocionales, tiene ataques de pánico, tiene otras situaciones emocionales que se desarrollaron en él por este mismo motivo que yo tengo que procurar neutralizar. Qué bueno que estos profesionales están hablando. Mira, hay una trabajadora social que nos escribe al WhatsApp que dice que pues uno de los temores, resumiendo lo que está escribiendo, es que se contagie un niño y que vengan a acusar a la escuela al maestro. ¿Entiendes? O sea, puede que el niño lo trajo de la casa o lo trajo de otro lugar, el que va a pagar es el maestro o la escuela o el que tuvo contacto con el niño, que ese es uno de los temores que existe también. Pues, pero son los riesgos, si supongamos, ¿no? De eso, que para que todo continúe y no producir daño a los niños, pues hay que hacerlo, o sea, porque cada cosa va a producir un argumento para que no se haga. Sí, porque el contagio, o sea, te vas a poder contagiar en cualquier lugar, en cualquier momento. Claro. Eso es así. ¿Y qué pasa si hay contagio? ¿Cierran la escuela? ¿O el salón? Buena pregunta. Buena pregunta, no lo sé. Sí, porque van a ver, Claro. como te digo, puede que lo cogieron en el supermercado, en la farmacia, en la casa, en el Tiene que haber patio. un protocolo para ese caso. Exactamente. Pero eso no puede ser, Oye. esa pregunta no puede ser el que como no tenemos en este momento una contestación, pues no hagamos. Sí, o el papá lo cogió en el supermercado, se lo llevó al nene a la casa y el de la casa del nene se lo llevó a la escuela. Claro. Por eso, o sea, lo que yo les quiero decir, muchachos, es que abran en marzo, en abril, en agosto, en septiembre. Si hay un contagio que de seguro va a haber hasta que esto no se acabe, ¿qué van a hacer? O sea, han pensado en eso. Lo que les quiero decir es que lo que va a pasar en marzo va a pasar en agosto, en diciembre, Es así. como quiera. Puede pasar en cualquier momento. Sí, Pasa hoy. Pasa, exacto. Claro, sí. Que como quiera, mira, como dicen por ahí, camino malo, difícil, para el camino malo se pasa Se rápido, pasa camino rápido, difícil, pues podemos ir haciendo pruebas, yo creo. Bueno, poco a poco. este tema no se va a acabar. No se va a acabar, pero qué bueno que psiquiatras y pediatras han comenzado a hablar y que la prensa los haya, ¿verdad? Le esté dando plataforma, porque al fin y al cabo, papá, mamá, abuelo y abuela tienen que escuchar esa información. Claro. Son profesionales en el campo que tienen mucho que decir. Se habían abstenido, ahora lo están haciendo y tiene que tener un peso en esa opinión pública para que lo que falte y haya que hacer, hacerlo. Sí, tengo la impresión de que como que la discusión se está ampliando de manera muy saludable. Nos Correcto. escribe una persona de España que nos está escuchando y dice, mis hijos están yendo a la escuela sin ningún problema, pudieron sobrepasar toda esa situación. Y en allí España, dio duro, y allí dio duro. España dio duro. Hay un segundo brote y en Italia también, y en diferentes lugares, y las escuelas están funcionando. Exactamente. Señores, Qué bueno que esa española o ese oyente de España nos Sí, es una escribe española, en el ajá. cierre del tema, porque imagínate lo que pasó en España. Si España ahora volvió a las clases presenciales hace rato y les va bien, imagínate que nosotros aquí ha sido el impacto bien leve. Bien leve. Esa es la verdad. Wow. estas expresiones de estos doctores también me ponen a pensar cuánto afectará positivamente el caso de la doctora Priester. Sally Priester. Son doctores que comienzan a ir en contra de ¿verdad? La corriente. Correcto. Por eso me parece que es una postura valiente y necesaria, porque es ir en contra del miedo. Yo no culpo a los padres como se sienten, Fernán Moraima, Sí, claro. porque tenemos un claro. año de discipulado de pánico.
O sea, y nosotros todos somos influenciables. Y el haber tenido un año con un solo mensaje, pues no en balde cuando tú quieres hacer otras cosas, ya ese mensaje está en el tuétano del hueso y romperlo va a coger un ratito. Va a coger un rato. Qué bueno que lo estamos discutiendo. Todo el tiempo. Aprendemos, compartimos información y seguimos para adelante. Explotó el Facebook desde Georgia, Atlanta, Dallas, la gente en las escuelas. ¡Aleluya! Por ahí viene Alex Ochard, el profeta de la tecnología.